Como ya les había mencionado, mi nombre es Daniel López, del área de capacitación, y el tema a ver el día de hoy es la generación del cálculo del aguinaldo de este año, del 2020, de una manera manual. Esto pues evidentemente nos va a servir a nosotros para prepararnos en esta fecha que se acerca el año, en donde pues evidentemente necesitamos apoyar a los clientes muchas veces en realizar o llevar a cabo no tanto el cálculo, sino a lo mejor la corroboración de su información o a lo mejor estar al pendiente si fuera a llegar a ser necesario alguna verificación. El objetivo precisamente es que ustedes como participantes conozcan este cálculo, cómo llevarlo a cabo de manera manual para pues corroborar la información que se tiene en el sistema de información. Muchas veces más que nada esa manera de validación con algún usuario, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a conocer el marco legal que rodea el aguinaldo, cómo realizar su cálculo de una manera manual, así como realizar el cálculo de su impuesto, ya bien sea hablando del ISRSP o ISRMES, como lo quieran conocer, o bien con el artículo 142, que ojo, el artículo 142 no es el artículo de ley, sino que es como lo conocemos comúnmente en Compact. Sin embargo, sepamos que el cálculo de ese impuesto es el 174, que de hecho sí lo vamos a manejar a partir de este momento, ¿ok? Solamente en el temario lo puse como 142 para que, eh, pues en el contexto de Compact Key sepamos a qué nos referimos. Recordarles a partir de este momento que la sesión está siendo grabada de una manera local, por lo que si en algún momento se llega a entrecortar el video o el audio, de todas maneras, esta sesión va a ser subida a la página de Contaqui, a la sección de nóminas, para que lo puedan consultar posteriormente. Y bueno, comencemos hablando del marco legal que rodea al aguinaldo. Mencionarles que, según el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, establece que los trabajadores tienen derecho a una percepción anual equivalente a mínimo 15 días de salario. Es decir, que debe de recibir su aguinaldo por lo menos por un importe de 15 días de pago, de pago de salario. Y este debe de pagarse antes del 20 de diciembre del año en curso. Asimismo, estipula que los trabajadores que no hayan cumplido el año de servicio, es decir, que a lo mejor no laboraron durante todo el año, pues también se le debe de pagar la parte proporcional de lo que haya trabajado. Entonces, si sabemos que a todos los trabajadores le debemos de realizar dicho cálculo, ¿qué necesitamos para llevar a cabo ese cálculo? Pues bueno, necesitamos contar con tres elementos para llevar a cabo ese cálculo. Primero que nada, conocer cuáles son o cuántos son los días del año. Recordemos que no todos los años son iguales. Precisamente este año 2020 no es el mismo año que 2019, puesto que este año tenemos 366 días, ¿ok? Debemos de conocer también los días de esos 366 del año. Debemos de saber cuántos fueron los que elaboró el trabajador, o por lo menos considerando a lo mejor alguna fecha de alta, alguna fecha de reingreso. El segundo punto, que serán las incidencias en el año, es saber cuántos de esos días laborados por el trabajador, o por lo menos desde que está contratado por la empresa, pues saber cuántos se le van a descontar por aquello de que haya faltado. Por último, debemos de conocer cuáles son el salario de prestación. No se preocupen, ahorita vamos a detallar cómo obtener esos 3 días. Perdón, esos 3 elementos. El primero, empecemos con los 10 del año. Y para poder determinar esos días del año, primero debemos de considerar aquellos trabajadores que laboraron todo el año. Estos trabajadores deben de tener como fecha principal del año el 1 de enero del año en curso. Es decir, a nosotros no nos interesa si entró en 2015, 2014, etcétera. Para nosotros simplemente vamos a tomar en cuenta que el cálculo empieza el 1 de enero del 2020, porque pues simplemente nos basta con que haya laborado todo el año. Ahora, si el trabajador no entró
el 1 de enero del 2020 o antes de eso, pues vamos a considerar dicha fecha en la que entró o reingresó en caso de que sea algún colaborador que se está reincorporando. El segundo elemento, que eran las incidencias del año, son aquellas faltas que tuvo el trabajador por alguna irresponsabilidad de él. Esto nos los va a determinar o cuáles son las incidencias que podemos descontar, nos los va a determinar el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, que nos menciona que dichas incidencias son causas de suspensión temporal por las que el trabajador no puede prestar el servicio y nosotros como patrones no tenemos la responsabilidad de pagar dicho salario considerando evidentemente para el aguinaldo. Esas incidencias son las enfermedades contagiosas del trabajador, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o una enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo, la prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria, es decir, que simplemente está en la cárcel, o bien el arresto del trabajador. También mencionarles que a manera de lo más común, las incapacidades por enfermedad general, los permisos sin goce de sueldos y faltas injustificadas tampoco acumulan para los días de aguinaldo. Quiere decir que cuando el trabajador contenga alguna de estas incidencias durante su eh, labor en la empresa en este año, pues simplemente se les van a descontar y no van a participar en el pago del aguinaldo. Recordemos que el aguinaldo se paga según el porcentaje de los días que laboró efectivamente el trabajador. Entonces, esto, si contiene alguna de estas incidencias, se les va a descontar. El tercer elemento del que hablábamos era el salario de prestación. Y el salario de prestación se va a tomar tomando en cuenta según la base de cotización que se tenga. Si el empleado maneja un salario base de cotización variable, entonces se va a tomar como base pues, su salario variable. Sin embargo, si el empleado cuenta con un salario base de cotización mixto o fijo, se va a tomar como referencia su salario diario. Teniendo estos tres elementos ya obtenidos, pues vamos a comenzar con su cálculo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues debemos de tomar primero los días del año que ha trabajado, que ha tenido el trabajador y le debemos de descontar las incidencias. Con esto tendremos ya como base cuántos días son efectivamente trabajados por el empleado. Seguido de ello, tomaremos ese cálculo que acabamos de obtener, que son los días trabajados, y lo vamos a dividir entre los días naturales del ejercicio. Aquí lo puse como 365 simplemente porque es el caso más habitual. Sin embargo, recordemos que los días naturales del ejercicio 2020 son 366. Entonces, esto nos va a dar como resultado un porcentaje del pago de aguinaldo. Es decir, siguiendo el ejemplo que tenemos en pantalla, a este trabajador se le estaría pagando 96% de esos 15 días del aguinaldo. Entonces, ese 96%, pues evidentemente a nosotros nos interesa saber a cuánto equivale el días. Para ello, vamos a multiplicar ese porcentaje por los días de prestación que se tenga el aguinaldo. Recordemos, o como lo hablamos hace ratito, según la Ley Federal del Trabajo, como mínimo deben de ser 15 días. Sin embargo, las empresas no están sujetas a eso, pueden pagar a lo mejor 20 días, 25, 30, etcétera. Entonces, ese valor nosotros lo vamos a estar multiplicando por el porcentaje del aguinaldo que acabamos de obtener. En el caso que tengo de ejemplo en pantalla, son 14.5 días. O sea, se le va a hacer el pago de esos 14.5 días referente a los 15 días que son por ley. Por último, y ahora sí para obtener el importe tal cual que se le va a pagar al aguinaldo, hay que multiplicar esos días de pago del aguinaldo por el salario de prestación, que hablábamos hace un ratito, pues si era variable o si era mixto fijo. Habiendo hecho eso, ya se toma ese importe y ese tal cual resultado es el que se le va a hacer efectivo el pago a dicho trabajador. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a trabajar con Excel, que considero es una herramienta que usamos todos, creo, todos los días. Y lo que vamos a hacer en esta ocasión es tomar
como ejemplo a algún trabajador. Digamos que se me va a hacer el cálculo del aguinaldo a mí, a Daniel López. Entonces, con ayuda de ustedes, me gustaría que hiciéramos el ejemplo con este Excel. Aquí tengo principalmente los datos con los que vamos a trabajar para el cálculo. Tengo un inicio y una fecha del ejercicio. Y en automático, pues aquí digo, nada más para resumirlo, me da los días del ejercicio. Hablábamos de que este año, pues los días son 366. Ahora, ese es el primer elemento, ¿de acuerdo? Obtener los días del año. Que en su conjunto, pues puede ser realmente los días del año si trabajé tal cual todo el año, o bien tomando como base alguna alta o reingreso. Si yo tengo trabajando desde antes del 2020, pues simplemente se va a tomar como fecha base el 1 de enero del 2020. Si yo tuve un reingreso o inclusive apenas acabo de entrar a trabajar en la compañía, pues puedo tener alguna fecha de ingreso distinta, no sé, el 10 de febrero, el 13 de marzo, el 13 de abril, etcétera. Entonces, vamos a hacer primero el ejemplo como que tengo trabajando todo el año y posteriormente vamos a hacer como que trabajé y ya entrando el año, ¿ok? Entonces, aquí tengo la fecha de alto ingreso. Seguido de ello, voy a tener de manera informativa la fecha para el aguinaldo. Esta fecha para el aguinaldo es básicamente una validación para saber si yo empecé a trabajar desde antes de este año o bien empecé a trabajar a lo mejor el 17 de febrero. Entonces, simplemente me va a actualizar aquí para conocer si va a tomar como fecha base el 1 de enero o ya entrando el año, ¿ok? Seguido de ello se haría una resta. Se haría los días de aquí menos los días de aquí para saber cuántos días como mínimo trabajé en el año. Es decir, considerando que no haya tenido incidencias, me tomaría estos 319 como base, ¿ok? Ese es el primer elemento, las fechas. Esto de aquí es lo que necesitamos, los días trabajados. Lo segundo que necesitamos son los días de prestación y las incidencias que se van a descontar. Las incidencias las voy a agregar acá manualmente, ¿ok? Entonces me las voy a saltar. Voy a pasarme entonces con los días de prestación del aguinaldo. Las días de prestación hablábamos de que, como por ley, por mínimo por ley, eran de 15 días. Entonces, ahorita por lo pronto lo voy a sacar de 15 días. Si quieren, ahorita le aumentamos. Después de ello sigue el salario prestación. Ahorita dejé 350 como ejemplo, pero recordemos que realmente va a depender siempre, en caso de que sea su salario base de cotización variable, mixto o fijo. Ahora bien, esta es la parte de los elementos que necesito, ¿ok? Vamos a ir ahora sí con el cálculo del aguinaldo. Les mencionaba que el primer paso para llevar a cabo el cálculo del aguinaldo es obtener los días. Esos días, pues ya hablábamos de que se hacen según la fecha de alto regreso y los días del ejercicio. Seguido de ello, necesitamos obtener las incidencias del año. Aquí voy a suponer que yo a lo mejor falté 5 días porque bien pudo haber sido que me enfermé o a lo mejor una vez me fui de fiesta y no pedí permiso y simplemente fue una falta injustificada o tuve una falta sin goce de sueldo y los otros pues no sé, tuve una enfermedad contagiosa por lo que no pude asistir a la oficina, etcétera. Seguido de ello, ya voy a tomar una resta de esos días, es decir, voy a tener los 366 y le voy a descontar las incidencias que tuve en el año, haciéndome saber que en días efectivos que elaboré fueron 361 días. Ahora, para saber cuánto es el porcentaje de mis 15 días que se me va a pagar, pues voy a hacer la división de los días trabajados entre los días del año. Es decir, los 361 entre los 366, lo que me daría el porcentaje de días pagados no de 15 días, sino de 14.79.
Esos 14.79, pues simplemente los voy a multiplicar por el salario prestación. Entonces, este es el importe que se me pagaría a mí como trabajador por el aguinaldo. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Todo bien hasta el cálculo? No se preocupen, este Excel de hecho me gustaría que los fuéramos haciendo juntos ahorita que vayamos viendo todas las partes y cuando suba la grabación también subo este Excel, perdón, este Excel lo voy a subir para que pues a fin de cuentas en teoría lo vamos a ir haciendo todos. Me preguntan, en caso de este año por cuestiones del COVID, se ajustó el sueldo proporcionalmente en 50%, 75%. Para esos meses, ¿cómo se podría interpretar el ajuste o es lo que nos indicaría el fiscal de la empresa? Realmente aquí todo va a depender. Digo, si se hizo el ajuste por sistema, o bueno, más bien de una manera ante el IMSS, por así decirlo, se ajustó ese salario base de cotización, pues sí se tendría que tomar en cuenta ese nuevo salario. Ahora, lo que realmente se va a tomar es el salario base de cotización que tenga al día de hoy. Ahí más bien, desde lo que yo diría es que no tanto que sea el fiscal, que es importante obviamente su opinión, sino que más bien dependería tal cual del patrón. El patrón es el que podría decidir más bien sobre cuál es la base que se le va a realizar el pago del aguinaldo. De hecho, aquí nos hace una observación Dolores Karina, muy interesante, que de hecho le doy toda la razón, en donde menciona que se debe pagar según según el acuerdo que hayan llegado con el patrón, puesto que cuando se hizo un ajuste de sueldo por cuestiones de COVID en todas las empresas, se supone que tuvieron que haber llegado a un acuerdo. Es decir, no simplemente llegó el patrón y dijo, sabes que a partir de hoy les voy a pagar el 50%, sino que se habló con ellos y dijo, oigan, ¿saben qué? Por la situación, etcétera. Entonces, más bien en ese momento, pues se debe de haber acordado. Entonces, ahí, muchísimas gracias, Dolores. Excelente la observación. Continuamos. Una vez hecho el cálculo, ya tenemos el importe que se le va a pagar al trabajador. Ahora vayamos con la cuestión de los impuestos. Para la cuestión de los impuestos, como todos sabemos, es necesario que siempre tengamos dos partes de cada importe que se le va a pagar a un trabajador. Y estoy hablando de las partes grabadas y exentas. En el cuestión del aguinaldo, para obtener la base grabada y la base exenta, la realidad es que es bastante sencillo. Para para obtener esos valores simplemente tenemos que primero ir al paso de tomar la base exenta. ¿Cómo se calcula la base exenta de un aguinaldo? Pues es muy simple. Se va a tomar la base exenta hasta un tope máximo de 30 UMAS. Es decir, que simplemente debemos de tomar el valor actual de la UMA, que en este año 2020 es de 86.88, o por lo menos al día de hoy, y ese valor de 86.88 lo vamos a tomar por 30 días, lo que nos da como base exenta un tope de 2.606.4. Ahora, si el importe, evidentemente, de la base exenta es menor al importe que se va a dar de aguinaldo, pues simplemente se exenta todo. Ahora, si es mayor, como es nuestro caso, en donde hablábamos de que eran 5,000 y algo, no recuerdo el importe, era 5,000 y algo, pues evidentemente tenemos que sacar también su parte grabada. ¿Cómo se saca su parte grabada? Pues simplemente hay que tomar el importe del aguinaldo y restarle la base exenta. Con lo cual, pues siempre el valor de la base exenta más la base grabada, pues va a dar como resultado el total del importe del aguinaldo. En este caso, pues lo veríamos así. 2.606.4 como máximo para lo exento y el restante lo grabado. Aquí en el Excel que estábamos generando, pues ya lo tengo aquí programado. Me voy a la segunda pestaña y veo que como base tenemos el valor de la UMA y el tope de la base exenta, hablamos que era ese valor por 30, lo que nos da esto aquí. Para la base grabada tomo el importe total de ese aguinaldo y le resto lo exento. Creo que es bastante sencillo, de hecho
nos pone bastante sencillo para calcular la base gravada y la base exenta de del importe del aguinaldo. Ahora, esa base gravada y esa base exenta nos va a servir para llevar a cabo el cálculo ahora sí de su impuesto. El cálculo del aguinaldo, en cuanto a su impuesto, recordemos es una percepción anual, es por todo el ejercicio. Por lo tanto, el impuesto debería calculando utilizando las tablas del ISR. Sin embargo, recordemos que tenemos dos tablas de ISR, las mensuales y las anuales. La manera más sencilla, en teoría, de verlo a primera vista serían las tablas del ISR anuales. Sin embargo, esto es incorrecto, ya que para el cálculo del impuesto del aguinaldo es necesario que nosotros utilicemos las tablas del ISR mensual. ¿Cómo vamos a hacer entonces ese cálculo del ISR del aguinaldo? Pues primero vamos a hablar del cálculo del ISR SP o del ISR mes o del que conocemos comúnmente. Y esto es porque muchas veces se utiliza el cálculo del aguinaldo en el periodo ordinario. Para ello, pues entonces vamos a hacer el cálculo como realmente lo hacemos con cualquier otra percepción o con cualquier otro mes común que tenemos. Y lo primero que debemos de hacer es obtener los días del periodo. Por ejemplo, en este caso vamos a suponer que es un periodo quincenal. Aquí tengo los 15 en la parte de la derecha y vamos a tomar la base gravada del periodo. Recordando que aquí en esta base gravada del periodo pues se van a ir los 2700, perdón, que teníamos calculados del impuesto. Entonces, a esa base gravada del periodo es con la que vamos a trabajar. La base gravada mensual la vamos a dividir entre los 15 días del periodo y lo vamos a multiplicar por 30.4. ¿Por qué? Porque obviamente lo que queremos es calcular el ISR no del periodo, sino del mes. Para ello lo vamos a multiplicar por 30.4, lo que nos daría 27,000. Seguido de ello vamos a localizar el límite inferior que nos dé la tabla, en donde las tengo señaladas aquí en la parte de abajo. Recordemos que esas tablas no han cambiado desde el 1 de enero del 2018. Entonces, deberíamos de encontrar cuál es el renglón menor a nuestro importe. Nuestro importe son 27,000, entonces el renglón menor son los 24,220. Seguido de ello, vamos a calcular el excedente de esos 24,000, es decir, la diferencia que hay entre nuestros 27,526 y los 24,222. Es decir, nuestra base gravada mensual menos el límite inferior, lo que nos dará en el resultado de lo que vamos a multiplicar por el porcentaje que nos brinda la tabla en su tercera columna. Estoy hablando de esos 23.52 que tenemos acá. Una vez obtenido ese importe de lo que viene siendo el excedente, pues simplemente le debemos de sumar lo que nos brinde la cuota fija de ese renglón. Es decir, si a mí el excedente me dio un importe de 777, pues le debo de sumar aquí los 3,880.44 que ya fijo me da por los 24,222. Lo que me daría como resultado 4,657.51. Aquí lo tengo en la parte superior. Seguido de ello, hay que recordar que este importe que me está dando aquí es para el cálculo del mes. Sin embargo, pues yo no le estoy cobrando todo el impuesto del mes al trabajador. Simplemente le voy a cobrar lo que corresponde a los 15 días del periodo. Para ello, pues simplemente hay que desvelar ese importe. Lo que vamos a hacer es lo contrario a lo que hicimos en el paso 3. Vamos a tomar este impuesto de aquí, los 4,600, y lo vamos a dividir entre 30.4 días. Es decir, básicamente vamos a obtener el importe que se tiene de impuesto por día y después lo vamos a multiplicar por 15 para sacar lo de los 15 días del periodo, lo que nos daría, por ejemplo, 2,298.11. Después de ello, hay que recordar que el cálculo del impuesto ISRCP se hace en base a dos cosas, al subsidio y al impuesto. Entonces, vamos a calcular ahora el subsidio. El cálculo del subsidio es básicamente lo mismo que en lo anterior, simplemente no contamos con la columna de porcentaje, ya que aquí no hablamos de excedentes, simplemente hablamos de cuotas fijas.
Entonces vamos a tomar la base grabada mensual de la que hablamos hace ratito. Es decir, el paso 1, 2 y 3 son exactamente iguales, tomando como base estos 27.526. Debemos de localizar el renglón que le corresponde según el límite de mi tabla del subsidio, de la que en este caso particular, pues el subsidio del trabajador, o bueno, la base grabada del trabajador sobrepasa todos los renglones que tiene la tabla del subsidio, lo que nos daría como resultado 0. Entonces, realmente, si queremos deselevar ese subsidio al mes, pues simplemente nos vuelve a dar 0, ¿no? Para lo cual se hace una resta final. Lo que obtuvimos en el impuesto marginal, o es decir, en este de aquí, y le vamos a restar lo que nos dé en esto de acá, en el subsidio. Lo que nos daría como resultado, tal cual, el cálculo del ISR. Ahora, si nos diera el ISR positivo, quiere decir que al impuesto se le va a retener un impuesto. Si el resultado que nos dieran fuera negativo, es decir, que el valor del subsidio fuera mayor al del impuesto, pues simplemente se le va a entregar subsidio. Es decir, se le va a dar el apoyo del subsidio CP. Quiere decir que si yo tenía 2.298.11 del impuesto y me salió 0 como subsidio, pues simplemente tendría esos 2.298 menos 0, pues nos da los mismos 2.298. Al ser positivo, se considera que es de un impuesto. ¿Ok? Y eso es lo que se le estaría cobrando al trabajador. Vamos a hacer, antes de pasarnos a cómo se haría según el artículo 142, vamos a hacerlo en el Excel. Entonces, aquí ya tenemos la base de cuánto va a grabar y cuánto va a exentar. Y nos vamos a ir al apartado del cálculo del impuesto. Recordemos que el cálculo del impuesto siempre va a depender con la suma de todas las bases grabadas del periodo. Entonces, voy a tomar con que la base grabada del periodo son 7.893. ¿Por qué? Porque simplemente voy a hablar de que se le va a pagar al trabajador lo de 30 días, es decir, los 15 días del aguinaldo más sus 15 días de sueldo. Simplemente tomé como base este importe de aquí y lo voy a multiplicar por 2, ¿ok? Voy a suponer que esta es la base grabada del periodo, de un periodo quincenal. Pues bien, ¿qué debemos de hacer primero que nada? Pues vamos a elevar este importe no a los 15 días, sino lo que nos interesa es obtener su base grabada del mes. Aquí pues no es tan sencillo como simplemente multiplicarlo por 2, ya que algunos meses pues son de 31 días, otros de 30, entonces se promedia a 30.4. Ojo, este 30.4 viene por ley y simplemente se obtiene de los 365 días o bueno, 365 o 366 entre 12. ¿Ok? Entonces por eso se saca ese 30.4. Lo que vamos a hacer es tomar la base grabada del periodo, la vamos a dividir entre los 15 días. Es más, me gustaría que lo fuéramos haciendo juntos. No quisiera aquí que viera fórmulas mágicas. Entonces, lo que voy a hacer, todos conocemos Excel, ¿verdad? Digo, si hay alguien que no, díganmelo y profundizamos un poquito más. Pero la verdad es que creo que es una herramienta que utilizamos todos durante todos los días. Entonces, lo que voy a hacer es tomar esta base del periodo, de aquí, y lo voy a dividir entre los 15 días del periodo. El resultado de eso lo voy a multiplicar por 30.4. ¿Ok? Eso nos da nuestra base grabada mensual. Ahora, obteniendo esa base grabada mensual, debemos de localizar cuál es el límite del inferior de la tabla de nuestro ISR. Yo aquí ya la tengo por la parte de la derecha. Si nos vamos sumando, pues aquí tenemos 10.000, 12.000 y aquí ya nos brincamos hasta 24.000. Entonces aquí ya nos pasamos, nos vamos a posicionar entonces en este renglón, en el 3. Lo que nos da que el límite inferior es de los 12.009.95 pesos. ¿Qué sigue? Vamos a calcular entonces el excedente.
Es decir, por cuánto se pasa esos 15,000 a estos 12,000. Para ello, pues simplemente tomamos esta base y le restamos el límite de aquí. Y ese es nuestro excedente. Eso es lo que vamos a multiplicar por el porcentaje de nuestra tabla. Es decir, vamos a tomar esto de aquí y lo multiplicamos por esto de acá, pero obviamente esto dividido sobre 100. ¿Por qué? Porque es un porcentaje, ¿no? Ahora, esto es lo del excedente, este es el impuesto del excedente. Sin embargo, debemos de calcular también el impuesto de este límite. Para ello simplemente le sumamos la cuota fija. Entonces tendríamos que el resultado de nuestro impuesto marginal al mes sería eso de aquí más esto de acá. Eso es nuestro impuesto marginal al mes. Sin embargo, pues yo solamente le voy a cobrar lo de 15 días. Para ello voy a deselevar el importe tomando este impuesto de aquí entre los 30.4 días y lo que salga pues lo voy a elevar por 15. Y ese sería mi impuesto SP. Ahora calculemos el subsidio. El subsidio simplemente voy a tomar la base grabada del mes, que decíamos que era esto de aquí, nuestra base grabada mensual, y voy a asignarle el límite de la tabla según corresponda. Como vemos, la tabla llega hasta 7,382, quiere decir que si el trabajador ganó o gana más de 7,382.34 al mes, pues siempre le va a corresponder 0 de subsidio, que es este caso, ¿no? Entonces, hacer el cálculo de deselevar el subsidio, pues aquí está un poco de más, pero pues vamos a hacerlo. Simplemente vamos a tomar el subsidio del mes, que sería esto de aquí, lo vamos a dividir entre 30.4 para saber cuánto le corresponde al día y lo vamos a multiplicar por los 15 días del periodo, que sabemos que también va a seguir siendo 0, ¿ok? ¿Qué sigue? Pues simplemente hay que hacer una resta final. Una resta final que nos va a decir si se le va a otorgar subsidio o se le va a otorgar impuesto. O perdón, o se le va a retener un impuesto. Para ello, pues se le resta el impuesto menos el subsidio, que sería esto de aquí menos esto de acá. Y ya tendríamos nuestro impuesto final, que sería de 1,047.85. ¿Dudas hasta aquí? Preguntan, ¿el aguinaldo va a pegar con la tabla mensual? ¿Lo va a acumular? Aquí me imagino que la pregunta va para cuando llegue fin de mes. En fin de mes recordemos que si hace un ajuste según el ISR mes y ya pues te dice si se le va a otorgar o retener más al trabajador. Mencionar que no, va a ser exactamente, bueno, hablando del cálculo pues no te va a pegar ya que va a ser exactamente igual. Hablando de que si te va a pegar o no, pues evidentemente si en los otros meses no has tenido necesidad de realizar ajuste, probablemente con la percepción del aguinaldo, con los valores adicionales, pues a lo mejor sí le tengas que realizar algún ajuste. Preguntan, ¿hay un cálculo especial por la pandemia? Todo sigue igual. La respuesta es que no, todo sigue igual, o por lo menos hasta hoy, 6 de noviembre, no se ha informado nada al respecto de impuestos para esta percepción. Preguntan, este es el caso si fuera un periodo normal, sin embargo, pudiera ser en periodo extraordinario. ¿Es correcto? Sí puede ser en un periodo extraordinario, de hecho ahorita lo vamos a hacer si fuera en un periodo extraordinario. Ok, parece que vamos todo bien, o eso espero. Y antes de pasar la explicación, voy a borrar también todos los importes aquí para irlo haciendo juntos. Recordemos que esto, pues la idea es que lo hagamos todos juntos y que ustedes vean cómo se hace el cálculo. De todas maneras, este Excel yo se lo voy a pasar al finalizar de la sesión porque pues el mérito va a ser de todos. Vamos a ir ahora a hablar del artículo 142. Ojo, del sistema o de Compact o como lo manejamos en Compact. Sin embargo, para efectos de ley realmente es el cálculo del impuesto en base al 174 de la ley de ISR. ¿Ok?
Esto se los menciono porque probablemente quieran buscar a lo mejor referencia adicional en ese artículo de ley y pues lo podrían usar tomando el 174. ¿Por qué se le dice artículo 142 en el sistema? Bueno, pues porque anteriormente esta misma información sí era realmente el 142. Ahora pues hubo reforma ya hace algo de tiempo este, y pasó a ser el 174. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo de ese impuesto? Pues bien, primero que nada, quiero contextualizar. El cálculo del impuesto del artículo 174 de la ley de ISR hace referencia a un impuesto que se toma de las percepciones anuales. Entonces, realmente esto nos va a servir para todas aquellas percepciones como el PTU o el aguinaldo. Este impuesto se puede calcular ya bien sea en un periodo ordinario o bien en un periodo extraordinario. Entonces, realmente si ustedes como distribuidores apoyan a los usuarios a que realicen el cálculo en un periodo extraordinario, pues realmente estarían eh, o como conveniencia utilizando el artículo 142. Ahora, ¿cuándo se debe utilizar el 142 bueno, perdón, el 174 o el SP? Pues ya es dependiendo de la empresa y de los acumulados anuales que tenga en sus percepciones cada uno de los trabajadores. ¿Ok? Aquí pues realmente no hay una respuesta concreta, simplemente va a depender en cada una de las empresas. Ahora sí, ¿cómo hacemos el cálculo de ese impuesto? Pues bien, primero debemos de obtener el salario diario. Para obtener el salario base con el que vamos a trabajar para este impuesto, debemos de tomar en consideración la misma regla que veíamos hace ratito para el cálculo del aguinaldo. Si el empleado maneja base de cotización variable, pues su salario se va a tomar como el salario variable, y si es mixto o fijo, se toma el salario diario. ¿Ok? Una vez hecho eso, hay que calcular el USMO. Para calcular el USMO se toma el salario por 30 días. Para quien se los pregunte, el USMO no es más que el último salario mensual ordinario. ¿Ok? Eso significa USMO. Entonces tomamos ese salario y lo multiplicamos por 30. Y después de eso vamos a hacer lo mismo que hacíamos hace ratito. Tomamos el límite inferior de la tabla, obteníamos un excedente. Dicho excedente lo multiplicábamos por el porcentaje de la tabla y el resultado que nos dé lo vamos a multiplicar por una cuota fija. Es decir, es exactamente lo que hacíamos hace ratito. Seguido de ello, ya que hayamos obtenido el impuesto del USMO, vamos a hacer el cálculo de lo que viene siendo el aguinaldo más ese USMO. Esto nos va a dar como resultado un ISR mensual especial. Para ello, pues simplemente hay que tomar la base grabada, perdón, tomar la base grabada del mes, vamos a tomar la base grabada del aguinaldo. Al ser una percepción anual, la vamos a dividir entre 365 días y lo vamos a multiplicar por 30.4 para que nos dé un promedio mensual, por así decirlo. En este caso nos da 413.55. Lo que vamos a hacer con esa base grabada mensual es que le vamos a sumar la base del USMO, es decir, lo que veíamos hace ratito de acá del salario por 30. ¿Ok? Entonces, tenemos como resultado los 15.413.55. Y a eso pues le vamos a aplicar exactamente el mismo procedimiento que a los otros dos impuestos. Vamos a localizar el límite inferior, vamos a obtener el excedente restándole la base grabada menos el límite. Vamos a multiplicar ese excedente por el porcentaje de la tabla y seguido de ello el resultado lo vamos a sumar a la cuota fija. Este es un procedimiento que realmente nos debemos de aprender, puesto que es algo que se calcula. eh, es algo que se calcula básicamente en todos los impuestos. Preguntan, para el caso del USMO no se multiplica por 30.4 y la respuesta es no, ya que se refiere al último mes en curso. Recordamos que el aguinaldo se calcula normalmente en diciembre, por lo que el último mes ganó lo referente a 30 días por noviembre, es decir, eh, no se hace un promedio mensual, ¿va?
Ok, entonces concluimos en que básicamente se hace exactamente lo mismo, simplemente la base cambia. ¿Por qué cambia la base? Pues porque simplemente estamos tomando aquí otro importe, el USMO, y no tanto la base grabada como la hacíamos en el primer impuesto. Bien, una vez que ya hemos obtenido esos dos importes, es decir, el impuesto marginal del USMO, esto de aquí que era los 1910.54, y el impuesto ISR mensual especial, que es estos 1998.88, pues lo que vamos a hacer es restarlos con la finalidad de que nos dé un factor de impuesto. Este factor de impuesto lo vamos a obtener tomando el ISR, le restamos el impuesto del USMO y lo que nos dé lo vamos a dividir entre una base grabada mensual. Este importe, este factor, ya simplemente nos va a servir para multiplicarlo por la base grabada del aguinaldo. Por ejemplo, en este caso, los 1998 se lo restaba a los 1600 y algo, perdón, 1700 y algo y nos da 88.33. Este resultado lo vamos a dividir entre la base grabada mensual, que nos da un importe de 0.21. Por último, ya solo quedaría multiplicar ese 0.21 por la base grabada del aguinaldo para obtener tal cual el impuesto del ISR artículo 174 o bien ISR 142 como lo conocemos en el sistema. Vamos a hacer el ejemplo en el Excel que estamos construyendo todos, ¿ok? Aquí le borré todos los importes, vamos a empezar desde cero todos juntos. Entonces, decíamos que el salario diario de nuestro trabajador, según lo que le habíamos hecho en el cálculo del aguinaldo, era de 350, ¿ok? Entonces voy a ponerle aquí 350. Después vamos a calcular ese USMO. El USMO hablábamos de que eran los 350 por 30. Una vez obtenido este USMO, que son los 10.500, hay que localizar en dónde se centra en la tabla. Aquí vemos que se centra en el 2. En este caso es en el 2, ya que no llega a los 12.000. Para lo cual tenemos que el límite inferior es este de acá. Ahora hay que calcular el impuesto del excedente, puesto que el impuesto de esto de aquí ya sabemos que lo toma de la cuota fija. Vamos a calcular el excedente y lo que vamos a hacer es tomar esto de aquí y le vamos a restar el límite. Y vamos a calcular el impuesto de excedente multiplicándolo por la tabla. Es decir, voy a tomar esto de aquí y lo voy a multiplicar por el porcentaje de mi tabla dividido entre 100. Ahí creo que aquí, una disculpa, me faltó el signo de multiplicación. Aquí está. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Pues tomar ese excedente y multiplicarlo ahora sí a lo de mi cuota fija. Ya lo tengo aquí. Recordando que lo que acabamos de hacer es obtener el impuesto del USMO, solamente del USMO, del último salario mensual ordinario. ¿Qué debemos de sacar? Ahora el impuesto del USMO más lo del aguinaldo. Entonces vamos a tomar la base grabada del aguinaldo, que aquí ya no los vamos a complicar. Recordemos que tenemos una pestaña que se llama bases y lo vamos a tomar de aquí, ¿ok? Que son 2571.88. Aquí ya está. Esta es la base grabada de nuestro aguinaldo. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a obtener la base grabada mensual. Y esto lo vamos a hacer con la base grabada de nuestro aguinaldo entre los 365 y lo vamos a multiplicar. Perdón, aquí en este caso pues serían 366, ¿no? Y lo vamos a multiplicar por 30.4. ¿Por qué? Pues para obtener un promedio del mes. Seguido de ello, vamos a obtener la base grabada con todo y USMO. Para ello, pues sumamos el USMO más la base grabada mensual. Que decíamos que el USMO era esto de acá. Lo tengo, USMO es igual a esto de aquí. Entonces, voy a tomar el USMO más nuestra base grabada mensual, que es lo que acabamos de obtener.
Habiendo hecho esto, ya tenemos nuestra base grabada más el USMO, que serían estos 10,700. Voy a ubicar o hacerle lo que hacemos en todos los impuestos, hacer el impuesto en base a tablas. En este caso, mi límite inferior se posiciona también en los 10,031. Voy a obtener el excedente de aquí, porque ya sé que el impuesto de acá es lo de cuota fija, entonces voy a obtener el excedente restando esto de aquí con esto de acá. Ese excedente lo voy a multiplicar por el porcentaje de mi tabla. Y ya obtendría ese importe del excedente. Y ya únicamente restaría sumar esto de aquí más la cuota fija estipulada por tablas, que ya nos daría los 1039. Ojo, no es lo mismo. Si se fijan, acá es 1001 y acá son 1039. ¿Por qué es mayor siempre el del USMO? Pues porque se le está agregando lo del aguinaldo. ¿Ok? Siempre la segunda tabla, por regla general, va a dar más que la primera. ¿Qué debemos de hacer ahora? Pues simplemente sacar la diferencia entre eso de aquí y eso de acá. Entonces voy a decirle que los 10,039 menos los 1001. Y eso de aquí, ese importe o ese porcentaje, lo voy a dividir entre una base grabada mensual con la finalidad de que me dé un factor de cobro por el aguinaldo. Es decir, aquí lo tengo. Ahí está. 0.17. Ahora, ese 0.17 me va a servir para obtener, ahora sí, cuánto es lo que les corresponde al aguinaldo. Y para ello, pues simplemente multiplico ese factor por la base grabada del aguinaldo que mencionábamos, era 2,571. Y ya con eso tenemos el importe o el impuesto únicamente del ISR 174. ¿Ok? Aquí ya tendríamos como tal el resultado de lo que veríamos nosotros en el sistema. Para que no vean que les estoy echando mentiras, vamos a hacer, digo, como ya tenemos el Excel realizado, vamos a hacer algunos ajustes. Ustedes propónganme qué importes iniciales queremos hacer el cálculo y posterior a ello vamos a comparar lo que nosotros obtuvimos en este cálculo del Excel o en este cálculo manual que estamos haciendo, lo vamos a comparar contra lo que nos dé en el sistema. Entonces, espero comentarios, vamos a hacerlo el ejercicio para el empleado Daniel López, ¿ok? Hablemos de, ¿les parece si lo dejamos aquí que entró a laborar el 13 de abril del año en curso? ¿Cuántos días de aguinaldo me quisieran pagar? Yo como trabajadores de ustedes, a ver, ¿cuántos días de aguinaldo? ¿Lo dejamos en 15? ¿Me dan 20, 25, 30? Voy a tomar la primera respuesta, ¿eh? Ok, alguien ahí fue muy dadivosa, muchas gracias. Me dio 30 días de aguinaldo, ok. En cuanto al salario, ¿qué salario me quisieran poner? No se vale decir menos del mínimo, eso sí, ¿eh? Ok. Alguien aquí ya dijo 980. A la cual le agradezco. No, ¿no me quieren contratar? Ok. Vamos a tomar entonces como referencia estos valores iniciales, es decir, que hablando de que entré a trabajar el 13 de abril, la fecha que voy a tomar para el día de aguinaldo sería ese 13 y le voy a restar lo de el 31 de diciembre, dándome como resultado 263 días efectivos. Ahora, a esos 263 días hay que restarle, recuerden, las incidencias. Díganme ustedes, yo como trabajador falté, me ausenté, me enfermé. ¿Qué le ponemos? 5, 10, 15, 20, 25. Ustedes díganme. Ok, alguien ahí dice que 5. Entonces, vamos a dejarle entonces 5 días. ¿Ok? ¿Cómo sería el cálculo? Pues bueno, ya lo conocen. Me voy a ir más rapidito, ¿no?
Son los 263 menos los 5 da como resultado 258. Esos 258 los divido en los 366, lo que me da 0.70. Ay, caray, casi no trabajé en el año, pero bueno. Los días de aguinaldo efectivo que se me van a pagar es 0.70 por los 30 días que me dan a mí como empleado en la empresa. Entonces, estoy hablando de 21.14 días. Lo que me da esos 21.14 por los 980 que me pagan, pues serían 20.724.59 del puro aguinaldo. Eso es lo que me va a llegar. Ahora hablemos de cuánto de eso me van a cobrar. Estoy hablando que en la base exenta siempre va a ser lo mismo, siempre va a ser el UMA de 86.88 y ojo, aquí hace ratito se me iba a pasar a decirle, pero el valor de la UMA es bastante fácil encontrarlo en el internet. Esto se los menciono porque pudiera llegarse a dar el caso en donde una empresa no actualizó dicho valor o no lo está considerando ya el nuevo valor de la UMA para el cálculo del 2020. Entonces recordemos que en 2020 dicho valor se actualizó y lo pueden encontrar muy fácil en la página del INEGI, en la liga de diagonal temas, diagonal Luma, y tomar el importe diario para el ejercicio en curso, ¿ok? Entonces, hay que tomar siempre esto y hay que tomar siempre en cuenta esta variable. Muy importante porque a lo mejor alguna persona se quedó con que eran 84.49 y pues evidentemente si las bases están mal, pues todo el cálculo de lo que sigue a partir de aquí también va a estar mal. ¿Ok? Entonces, muy importante, siempre la página del INEGI la pueden encontrar en Google muy fácil, simplemente hay que poner valor de UMA y casi casi les digo que el primero que le sale siempre es tal cual la que deben de tomar como referencia, ¿no? La del INEGI. Ok, después de este breve paréntesis, ahora sí, seguimos. Hablamos que son 86.88 y eso lo vamos a multiplicar por 30 para obtener su base exenta. Entonces, como límite vamos a tener siempre esto exento. ¿Y cómo sacamos la grabada? Pues bueno, el importe del aguinaldo menos lo exento, es decir, lo que resta se graba. Esto es lo que nos va a servir como referencia para el cálculo de nuestros impuestos. Si lo hiciéramos con el cálculo SP, pues tendríamos que la base graduada del periodo aquí ya la voy a cambiar. Voy a decir que fue, a ver, voy a hacer aquí algo rápido, digo nada más para estimarlo. Voy a multiplicar esto por 15 para decir que trabajé este mes, ¿no? Y aquí voy a tomar lo que gané del periodo más lo que se me está dando como prestación. Voy a tomar como base este importe como base grabada del mes. Que eran, ¿qué? Punto 59. Voy a hacer changuitos porque me llega así. Pero bueno, ya tenemos aquí la base grabada del periodo. Ahora vamos a tomar la base grabada mensual. Es decir, no es multiplicarlo por 2, es dividirlo entre los días del periodo para saber cuánto es por día lo que estoy ganando. Y a ello lo voy a multiplicar por 30.4. Seguido de ello lo ubicamos en la tabla, que en este caso ya no son 12.009.95, sino que como estoy grabando al mes 71.000, pues estaría hablando que me encuentro dentro de este renglón de acá. Entonces, este de aquí cambiaría por ese de acá. Tomo el excedente, lo multiplico por el porcentaje de la tabla, obtengo el resultado y lo sumo a lo que viene siendo la cuota fija. Después de ello, esto es lo que se me cobraría por impuesto al mes. Sin embargo, lo voy a deselevar para obtener simplemente lo de la quincena, que me daría esto de acá. Ahora, hablando del subsidio, pues el subsidio sabemos que pues ya me pasé por bastante, para lo cual voy a tener siempre el subsidio de 0, que no importa si lo deselevo o no, sigue siendo 0. Y el impuesto final, pues me da el resultado tal cual de aquí, ¿no? Esto es lo que yo estaría pagando en caso de que esa fuera mi base grabada del mes.
Para que no crean que les estoy echando mentiras, voy a hacer el ejemplo en el sistema. Simplemente voy a tomar al empleado Daniel López y le voy a poner el salario diario de 980. ¿Ok? Voy a guardarlo. Voy a hacerle el cálculo del aguinaldo. Ahorita no me voy a centrar en explicarlo del sistema. Si les gustaría ver un curso de todas las implicaciones que tiene el cálculo del aguinaldo en el sistema, háganoslo saber en la sección de comentarios. ¿Ok? Estoy hablando de que para el cálculo del aguinaldo voy a considerar 366 días y voy a calcularle en base al impuesto del SP o del mes. En las incidencias le voy a decir que, bueno, aquí lamentablemente no puedo agregarle 10 días de incidencias, pero, híjole, aquí me va a salir un poquito más, puesto que no puedo agregar esos 5 días de incidencias, ¿eh? Entonces vamos a tener diferencias ahí de unos cuantos pesos. Les digo para que no crean que nos equivocamos en el cálculo. Ok, teniendo eso, pues simplemente voy a calcular para saber que ahí estoy pagando 15 días. Permítame un tantito. Dijimos que me iban a pagar 30, ¿verdad? Ok, le voy a poner el tipo de prestación de compa aquí para que sean de 30, porque ya me adelantaba que pudiera pasar esto, entonces le voy a decir que es colaborador de compa aquí. Y también, ojo, aquí la fecha de alta la puse como el 1 de enero. Entonces, recordando que yo había ingresado el 13 de abril. También, ojo con eso, porque me estaba considerando más días de los que requería. Ya lo tengo acá. Entonces, ahora sí voy a hacerle el cálculo del aguinaldo. Del 96. Ahora sí, de hecho ya tenemos aquí la primera similitud. Vamos a notar que en cuanto a los días de aguinaldo se me está pagando 21.55, que si lo comparamos contra el aguinaldo manual que sacamos nosotros, es de 21.14. Ahora, ojo, yo tengo poquito más, ese punto 40 y algo más en mi sistema porque no estoy restándole estos 5 días de incidencias del año, ¿ok? Esa es la pequeña diferencia que vamos a tener en nuestro cálculo. Entonces, nada más quiero advertirle que no es porque estemos mal, sino por la diferencia de esos días de incidencia. Lo que nos da como importe de aguinaldo un pago de 21.126, que si lo comparamos contra el sistema, son 20.724, es decir, poco más de 1,000 por ese punto, por esa parte porcentual que nos falta agregar al sistema. Entonces, ya lo tengo calculado, ya está. Por lo menos en lo que viene siendo el cálculo del aguinaldo, no nos equivocamos. Veamos ahora en las bases de lo que viene siendo lo exento y lo grabado. Voy a abrir el sobre recibo y le voy a dar doble clic para saber cuánto es lo que exento y cuánto es lo que grabo. Estamos hablando de que exenté los 2606.4, que eso pues sabíamos que iba a ser así, y la parte grabada pues son 18.519, es decir, lo restante para llegar a los 21,000. Voy a compararlo contra mi Excel y vemos que efectivamente tenemos lo grabado a 2.600 y los 18,000 en la parte grabada. Entonces, hasta aquí vamos bien. Vayamos ahora sí con el cálculo del impuesto. En el cálculo del impuesto, lamentablemente, yo tomé como base 35,000 porque no sabía exactamente cuánto iba a ser ahorita, pero veamos ahora realmente cuánto nos tocó grabar. Para ello, pues es muy sencillo. Realmente lo que voy a hacer es irme a la parte de ISR dentro del sistema, que únicamente me va a ayudar aquí para saber cuánto es mi base grabada del periodo. En este caso son los 33.219. Entonces voy a tomar eso como base.
33.219.25 me parece. Ok, ya lo tenemos aquí. Bueno, punto 83. Ok, tenemos aquí nuestro cálculo, en donde vemos que nos da como impuesto marginal 3.705.92. Voy a compararlo contra lo que me da en el sistema. Y en el sistema me da un importe de... Ah, caray. 7.848. Déjenme ver aquí qué está pasando. Ah, claro. No he modificado el límite. Ya me había asustado. Sabemos que esta es la base grabada del periodo, pero hay que ubicarla en el límite que le corresponde. Es decir, no sería en los 10.000, sino que al ser una base grabada de 33.000, pues simplemente la que le correspondería serían esta de acá. ¿Ok? Ah, miren, ya. Muchas gracias. Aquí, por ejemplo, ya me alegra saber que varios ya me están diciendo, ah, sabes que no has actualizado la de la tabla y ya también me dijeron, oye, pero también, además del límite inferior, hay que recordar que hay que ver el porcentaje de la tabla. Obviamente estaba sacando el porcentaje de los 10.000, pero ya no estamos ahora en ese renglón, estamos en ese de acá. También la cuota fija ya no sería la misma. Estamos hablando de que ese de aquí, más bien sería este de acá. Lo que nos da como resultado que 6.919. Voy a compararlo contra lo del sistema, que todavía sigue dando diferencia. A ver si alguien lo ve ahí por ahí en la diferencia en el cálculo. Déjenme ver que no me haya equivocado en elegir el límite. Ah, claro, es que estoy considerando... No, no. A ver, permítanme. Error de principiante, elegí mal el límite inferior, puesto que yo estaba considerando el límite inferior para la base grabada del periodo, que eran los 33. Sin embargo, recordemos que la base grabada que se debe de tomar para el ISR es la mensual, es decir, es la que obtuve yo de acá. Entonces no estoy en el renglón correcto, no son en 24, sino es en 38. Ahí mi error, y qué bueno que me equivoqué para que puedan ver que estas cosas pueden pasar al hacer el cálculo manual. De hecho, es algo normal en lo que nos podríamos equivocar. Eso está bien, sacamos la diferencia. Aquí el porcentaje de la tabla no sería no sería 23, sino serían 30. Y el de la cuota fija, pues no se le sumarían los 3.800, sino eso de acá. Y ahí ya tenemos 7.857.77. Veamos cuánto nos da en el sistema. Ahora sí, la última comparación. Ahí está, mira, ¿ya lo vieron? Ya me había asustado, ¿qué dijeron?
Ahora sí, ya vieron, no les estaba echando mentiras, era más bien error mío de que estoy medio cegatón y no me había dado cuenta cuál era el límite correcto, pero pues lo bueno es que ya llegamos a una conclusión, ¿ok? Ahora, este es el cálculo para el impuesto SP, que como pueden ver estoy tomando como tal la base grabada del mes, lo que vendría siendo pues mi salario, mi sueldo, perdón, más lo del aguinaldo. Sin embargo, si hubiéramos sacado el importe por el artículo 174, perdón, 174 o el artículo 142 del sistema, repito, este, regularmente eso se suele hacer en un periodo extraordinario. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los periodos extraordinarios nos sirven para simplemente calcular lo que es, ¿no? Una percepción extraordinaria. Entonces, lo vamos a hacer en el periodo ordinario, pero sépanse que realmente el cálculo es exactamente la misma. ¿Ok? Vamos a ahora sacar el importe del impuesto solo USMO, recordando que lo que yo había ganado eran 980, lo que vendría siendo entonces mi USMO serían esos 980 por 30, dándome 29,400. Voy a localizar el límite inferior que me da esos 29,400, que ahora sí ya no me voy a equivocar, se los prometo. Voy a hacer la resta del USMO y lo que me salga lo voy a multiplicar por el porcentaje de la tabla que me haya dado, es decir, en este de aquí. Lo que me da como resultado la cuota, este de acá. ¿Sí la puse bien? No, no la puse bien. Este de acá. Ahí está. Eso sería el importe de solo el USMO. Veamos el USMO más lo que da el aguinaldo. Entonces tenemos que la base grabada del aguinaldo no es esta de aquí, sino que serían 18. Ah, bueno, pues ya la tenemos en el sistema, ¿verdad? La voy a tomar del sistema para que luego no tengamos diferencias por los días. Ahí. Aquí, para que no tengamos pretexto de los días, que no sé si lo copié bien. $18,519. Ahí está. Ya tenemos la base grabada del aguinaldo. Hay que elevarlo o promediarlo al mes. Después de ello, lo que vamos a hacer es sumar esto de aquí más lo que nos dé el USMO, que es esto de acá. Y vamos a posicionar el límite donde le corresponda según esa base grabada, que son 30,900. En este caso se sigue ubicando en este de aquí. La base grabada lo restamos del USMO, que nos da esto de acá, y lo vamos a multiplicar por el porcentaje de la tabla que le corresponde, que en este caso sigue siendo el 23. Seguido de ello, pues hay que también corregirle su cuota fija, y esto lo vamos a hacer arreglando el renglón en donde estaba puesto. Ya que tenemos lo que viene siendo el importe especial, perdón, del ISR especial más lo del USMO, vamos a hacer la resta, que ya la tengo aquí preparada, y vamos a obtener el factor del impuesto. Y ese factor del impuesto, pues simplemente la voy a restar de la base del aguinaldo, lo que nos daría como 4,355 de impuestos solo del aguinaldo. Vamos a comprobarlo. Voy a eliminar el movimiento del aguinaldo. ¿Todos me siguieron? Digo, perdón si lo hice muy rápido, pero no quería repetirme toda la explicación otra vez para no sonar redundante. Lo que tratamos de buscar que nos dé los 4,355,86. ¿Ok? Voy a nuevamente hacer el cálculo del aguinaldo, pero ahora se lo voy a pedir que aplique el artículo 142. Lo voy a procesar. Sabemos que el importe de los días de aguinaldo sigue siendo exactamente igual. El importe
de pago del aguinaldo no cambian absolutamente nada, pero veamos que ahora el cálculo del impuesto, pues sí nos da los 4,355, que si no mal recuerdo, era lo que teníamos acá en el Excel. ¿Se fijan? No salió por arte de magia, simplemente el sistema hizo todo este cálculo por nosotros. ¿Ok? Para que no vean que les estaba echando mentiras. Bueno, una que otra, pero por lo menos esto del ISR salió como debía salir. Entonces, ¿cómo lo vieron? ¿Dudas, preguntas? Am, Preguntan, ¿las incidencias juegan para el ISR? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque para ISR realmente lo que cuenta es la base grabada. La base grabada y los días que se estén considerando para el periodo. Entonces, realmente para lo que participan las incidencias o lo que vimos al inicio, que era, si lo vemos en el Excel, es esto de acá, realmente para lo que participan es para poder tener el importe del aguinaldo. Este importe del aguinaldo, pues evidentemente sí se ve afectada por las incidencias y a su vez ese mismo importe que estamos obteniendo sí juega un poco en parte a lo que viene siendo los impuestos, pero no directamente, sino que juega más que nada para la base que va a obtener eso. Evidentemente, si nuestro importe del aguinaldo aumenta porque tenemos más o menos incidencias, pues a su vez la base de ese aguinaldo, pues la base grabada, perdón, del aguinaldo, pues evidentemente también va a aumentar o reducir en base a esas incidencias. Entonces, directamente en el cálculo de los impuestos no juega para absolutamente nada más que para la base que se va a tomar, ¿ok? Pero como tal, durante el cálculo no participan, vaya. Preguntan, ¿en el Excel se tomaron los mismos días que en el sistema? Sí, sí se tomaron los mismos días. Perdón, no se tomaron los mismos días para el cálculo del aguinaldo. ¿Por qué? De hecho, aquí lo podemos ver reflejado. En el importe del aguinaldo que me dio en el Excel fueron de 20,724 y en el importe que me dio en el sistema fue de 21,000. Realmente eso fue lo que cambió. Ahora, ¿por qué los importes de los impuestos sí me dieron tal cual yo los tenía en el Excel? Porque realmente para el Excel yo no me basé en estos 21,000. A mí lo que me interesa para cuestión de cálculos de impuestos es este número de aquí. Este es el número mágico que a mí me interesa. ¿Ok? Entonces, así hayan sido 27,000, 80,000, yo tomé como base el que me daba de base grabada. Preguntan si voy a compartir el archivo del Excel. Sí, recordemos, lo hicimos juntos. De hecho, ustedes me ayudaron ahí con el problema que tuve de las bases. Espero no les, perdón, de los límites. Espero no les vaya a pasar. Recuerden si lo van a utilizar para comprobar. Hay que cambiarle las bases y también pues no está de más. La verdad es que yo lo hice a manera de no sacar una calculadora y estar ahí haciendo el cálculo, sino que los invito a que ustedes generen su propio Excel en base a la presentación. Recuerden que las presentaciones siempre se las compartimos. Entonces hagan su propio Excel, a lo mejor lo acomodan todo en una misma hoja, juegan con los números, hacen dos, tres pruebas y eso los va a preparar, créanme, para lo que se viene, que recordemos que en estas épocas pues está a la orden del día las peticiones de los usuarios por los aguinaldos. Preguntan, ¿el impuesto no debería ser el mismo que el de Excel, supongo? La respuesta es sí, sí deben de ser los mismos, puesto que la base que se está tomando para ese cálculo, independientemente de los días, a los otros lo que nos interesa es la base grabada del impuesto. ¿Va? Ok, parece que son todas las dudas. Si tienen alguna otra duda, igual pedirles que a lo mejor nos apoyen por la sección de encuestas, a lo mejor que volvamos a ver este tema, lo expandamos más, lo profundicemos, que a lo mejor veamos sus implicaciones en nóminas, etcétera. Ahorita yo únicamente utilicé nóminas para cuestión de validación. Si ustedes quieren saber más al respecto de
de las consideraciones, igual en la sección de sugerencias. Recordarles que para nosotros es muy importante que nos contesten la encuesta que les brinda al finalizar la sesión, porque de ahí tomamos muchos de los temas que nos solicitan en futuros meses. Entonces, la verdad es que leemos todos los comentarios, a todos les ponemos atención, no crean que los ignoramos, y nos ayudan mucho también para mejorar nuestros cursos. De mi parte sería todo y que tengan una excelente tarde.